Hola, soy el profe Gabriel. En este video vamos a estudiar la clasificación de los ángulos que se forman al tener dos rectas paralelas y que éstas se cortan por una secante. Veamos primero nuestra figura. Tenemos dos rectas paralelas que están en color azul, que es la recta L1 y la recta L2. Y tenemos una recta que va a ser secante a estas dos, la vamos a abreviar como S de secante. Y al tener este corte de las dos rectas con la secante, se forman en total 8 ángulos. El ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. Y estos ángulos van a cumplir con una clasificación. Vamos a dar inicio primero con los ángulos internos. Y vamos a llenar esta tabla para estudiar esta clasificación. Primero el nombre de la clasificación, la posición que ocupan, qué ángulos están contemplados para este nombre o clasificación y qué característica tiene. Vamos con los ángulos internos. Y los internos son los que están dentro de las paralelas. Y los ángulos que cumplen con esta posición de estar dentro de las rectas paralelas son C, D, E y F. C, D, E y F. Y estos no tienen ninguna característica. Aquí lo vamos a poner que no tienen. Y esta es nuestra primera clasificación. Vamos con la siguiente clasificación. Y esta clasificación va a ser ángulos externos. Son aquellos que están fuera de las paralelas. Y si observamos en nuestra figura, los que están fuera de las paralelas es A, B, G y H. A, B, G y H. Y no cumplen con ninguna característica. No tienen. La siguiente clasificación. La siguiente clasificación la vamos a marcar como alternos internos. Ok. Son alternos porque están en diferente lado de la secante. Diferente lado de la secante. Y son internos porque están dentro de las paralelas. Dentro de las paralelas. Ok. En diferente lado de la secante y dentro de las paralelas. Dentro de las paralelas tenemos C, D, E y F. Y los que cumplen, que están en diferente lado de la secante va a ser C con F y E con D. Y estos se cumplen que van a ser iguales. Es decir, el ángulo C va a ser igual al ángulo F y el ángulo E igual al ángulo D. Vamos con una clasificación más. Van a ser los alternos externos. Ok, alternos están en diferente lado de la secante. Diferente lado de la secante. Y externos porque están fuera de las paralelas. Ok, los que cumplen que están en diferente lado de la secante y además fuera de las paralelas son A con H y B con G. A con H, B con G. Y estos van a cumplir que son iguales. Es decir, A va a ser igual a H y el ángulo que tiene la posición B va a ser igual al que tiene la posición G. Vamos con una clasificación más. Van a ser ahora los
colaterales internos. Muy bien, colaterales porque están del mismo lado de la secante. Mismo lado de la secante, internos dentro de las paralelas. Dentro de las paralelas. Ok, los que están del mismo lado de la secante y dentro de las paralelas son D con F y C con E. Y estos van a cumplir como característica que son suplementarios. Es decir, que suman 180 grados. Y así como tenemos los colaterales externos, pues vamos a tener los colaterales externos. Colaterales externos. Ok, colaterales ya dijimos que están del mismo lado de la secante. Y externos porque están fuera de las paralelas. Y los que están del mismo del lado de la secante y fuera de las paralelas son A con G y B con H. A con G, B con H. Y estos también son suplementarios. Es decir, que suman 180 grados. Y con esto vamos con una clasificación más, que ahora van a ser los opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Ok, todos aquellos que compartan el mismo vértice y que vayan en dirección contraria. Por ejemplo, A con D, C con B. Vamos a irlos marcando. A con D, C con B, E con H y por último G con F. Y estos tienen como característica que son iguales. En posición podríamos poner que comparten vértice y abren en dirección contraria. Y la última clasificación van a ser los ángulos que les llamamos correspondientes. Correspondientes. Y los correspondientes son los que ocupan la misma posición del primer corte de la secante con la primer recta al segundo corte con la segunda recta. Vamos a dejar claro esto. Tenemos nuestra primera recta y al atravesar la secante aquí tenemos el primer corte y se forman A, B, C y D. Continúa la secante y corta la segunda recta paralela y se forman 4 ángulos más. La posición de A en el primer corte la ocupa E, la posición de B la ocupa F, la de C la ocupa G y la de D la ocupa H. Y esta va a ser la asociación que vamos a hacer para los ángulos. A con E, C con G, B con F y D con H. Y ellos tienen como característica que son iguales.
En posición vamos a poner que ocupan la misma posición del primer corte hacia el segundo corte. Y con esto hemos estudiado la clasificación de los ángulos que se forman al cortar dos rectas paralelas por una secante. Y esta clasificación son internos, externos, alternos internos, alternos externos, colaterales internos, colaterales externos, opuestos por el vértice y correspondiente. Y con esto terminamos este video cuya finalidad es el estudio de esta clasificación. Nos vemos en ejercicios sobre este tema.